el gravísimo conflicto de Notimex que comenzó prácticamente al arrancar el sexenio, cuando la directora de la agencia de noticias, San Juana Martínez, recibió la encomienda precisa, directa, explícita del gobierno del presidente López Obrador de sanear esa institución, sanear esa agencia de noticias que durante muchos años, durante décadas, fue el instrumento de control informativo de los gobiernos del PRI y del PAN. Una estructura periodística que en realidad respondía a dictados políticos durante todas sus operaciones como agencia de noticias. Una institución que era prácticamente controlada por un sindicato, el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que llevaba mano prácticamente en todas las áreas de funcionamiento de esa agencia de noticias, y una organización sindical controlada durante años por un corrupto, por un cacique, Conrado García, quien se ufanaba de poner y quitar directores de la agencia. Era tal el nivel de corrupción en este ámbito, en este espacio de comunicación gubernamental, que la línea editorial prácticamente la definía el líder sindical y no el director de la agencia de noticias. Esta dinámica cambió por completo cuando llegó San Juana Martínez a la dirección de Notimex y empezó un proceso de saneamiento que casi de inmediato provocó la confrontación con el sindicato de Notimex. Derivó este conflicto en la salida de Conrado García y la llegada de una llamémosle comunicadora, Adriana Urrea, parte del mismo grupo de Conrado García, incluso beneficiaria de las muchísimas tropelías que realizaba el sindicato de Notimex antes de la llegada de la Cuarta Transformación, a quien incluso en algún momento se le llegó a señalar como pues beneficiaria de recursos públicos para beneficio personal. Adriana Urrea tomó el control del sindicato en una medida pues tendiente a tratar de contraponer la figura de San Juana Martínez, hasta que estalló el conflicto de huelga que se ha extendido por más de 3 años y que prácticamente es el motivo principal para que el gobierno del presidente López Obrador tome la decisión radical, pero creo yo positiva, verdaderamente la única viable, de desaparecer por completo a la agencia de noticias. Ayer jueves, en una conferencia pues improvisada, en lo que llamamos en los medios un chacaleo, el senador Ricardo Monreal soltó la versión de que se preparaba el proceso de liquidación de la agencia Notimex, y esto fue lo que dijo. ¿Otro órgano que va a desaparecer? Ese después la semana que entra lo sabrá. ¿Notimex ya? No puedo adelantar. ¿Pero lo van a liquidar o...? Pues son mecanismos que la ley establece. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores? La propia iniciativa lo resolverá. Los transitorios, en el caso de que lo plantee, lo resolverá. Tendrían que liquidarlos de acuerdo a la ley. A la ley, todos se tiene que liquidar conforme a la ley. ¿Y su contrato? Si es que todo se respeta y todo.
pero sé que ya está muy avanzada esa Y la propuesta. agencia de... Evidentemente, como queriendo y no queriendo, Monreal puso sobre la mesa el asunto y lo que ocurrió en las siguientes horas pues fue básicamente la búsqueda de la confirmación de este asunto, la decisión del gobierno de liquidar por completo a la agencia de noticias después de 3 años prácticamente inoperante en términos públicos, y también la decisión de terminar con esto, que es un conflicto que fue no solo sindical, hay que decirlo con absoluta claridad, no fue solo sindical, no fue solo laboral, sino que también fue político y sobre todo con la intención expresa, explícita de dinamitar al gobierno del presidente López Obrador.